Evangelio del día sábado 6 de abril de 2024. Sábado de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 6 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a dar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, pues no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. En este sábado de la octava de Pascua nos encontramos el relato del evangelista San Marcos sobre los testimonios de Jesús resucitado y aparecido a Santa María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios, y también la noticia que les llegó a los discípulos a través de los discípulos de Emaús, o de los discípulos que iban por el camino de Emaús. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ellos llevaron la noticia, pero se encontraban, a pesar de recibirla, agobiados por la tristeza, llorando. Y Jesús les manda estos testimonios y no les creen. Y entonces Jesús, estando ellos a la mesa, se les aparece a los 11, porque ya no está Judas, y les hace ver su incredulidad, que les ha mandado tanto a María Magdalena como a los discípulos que iban en el camino de Emaús, y no les creyeron. Pero Jesús va más allá de esa incredulidad, echándoles a ellos a cuenta esa incredulidad y esa dureza de corazón, porque no le habían creído ni a las mujeres ni a los discípulos del camino de Emaús, y entonces pues les da un mandato extraordinario: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Bueno, qué mandato más extraordinario, y qué alegría de los apóstoles ver a Jesús, que no creían, y que se les aparece y que les hace ver su incredulidad. A veces nosotros no creemos a Jesús, no le creemos a Jesús, creemos en Jesús, pero no le creemos a Jesús, y nos pasa a todos. Pero el Señor lo que quiere es que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio a toda persona, a pesar de las dificultades, a pesar de las zozobras, a pesar de que no se vea nada. Porque tú vas a decir: bueno, pues yo ¿cómo voy a predicar el Evangelio si estoy enfermo en una cama? Pues esto te diría Jesús. Entonces, ¿cómo le hizo María Valtorta? ¿O cómo le hizo la sierva de Dios Luisa Picarreta? ¿O cómo le hizo, no sé, tantas santas que han estado postradas en una cama y que han dado un ejemplo y han proclamado el Evangelio a todas las criaturas? Pues esto es lo que quiere el Señor, que no te fijes en tu condición personal: no tengo dinero, no tengo salud, no tengo cómo hacerlo. Fíjate cómo ofreces esas acciones. ¿A quién se las ofreces? A Jesús. Y unido a Jesús, y para darle gusto a Él, ofrecerlas sin reclamos, ofrecerlas incondicionalmente, ofrecerlas con alegría, unidos solamente para darle gusto a Él, unidos a su pasión. Imagínate tú lo que vas a hacer para predicar el Evangelio. Va a ser algo grandísimo, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, pues así lo va a hacer el Señor a través tuyo. El Señor al darnos este mandato, está cierto de que tendremos muchas tribulaciones, muchos obstáculos, pero tenemos que tener un sentido sobrenatural, llenos de una visión positiva y heroica, para saber que lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer en nosotros, y lo puede hacer Él solo,
sin nosotros, esa es la verdad, pero nos utiliza a nosotros. Y nosotros podemos hacerlo porque Él está actuando a través de nosotros y nosotros así lo queremos y así lo dejamos. Recordemos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos nada. Y Jesús mismo nos lo ha dicho: sin mí nada podéis hacer. Pues bien, como no podemos hacer nada, yo siempre le digo: como soy miserable, Señor, y tú ya me lo dijiste que soy muy miserable, sé tú el que lo haga, sé tú el que me ayude, sé tú el que vaya a predicar el evangelio, sé tú el que diga las cosas como las tengo que decir para que se acerquen a ti y te amen y dejen el pecado y pidan perdón y se arrepientan de estos pecados tan terribles que a veces todos cometemos o que cometemos ordinariamente por nuestra debilidad humana, nuestro pecado original, nuestro propio pecado, más el pecado original, nuestra concupiscencia caída, pues hace que hagamos toda suerte de pecados. Pidámosle al Señor tener esta perseverancia, esta fortaleza frente a la adversidad y vayamos y proclamemos el evangelio del amor y del perdón a todas las criaturas, a todas las personas, llenos de alegría, sabiendo que cada persona es hijo de Dios y que en cada persona está el don de Dios, la imagen y semejanza de Dios, y que esto nos ayude a ser amorosos, misericordiosos y servir a nuestros hermanos predicándoles el evangelio como nos enseñaron Jesucristo, María Santísima y de luego los apóstoles, de quienes hemos estado hablando de su incredulidad. Queremos de Jesús, Jesús lo va a hacer, no nosotros. Desde tu cama, desde tu enfermedad, desde tu pobreza, desde tu incapacidad, desde tu limitación, ahí Jesús va a actuar si te unes y te fundes en las acciones de Jesús, en su pasión, para que, unido a su humanidad, a su divinidad y a su divina voluntad, puedas hacer el llamado del evangelio a todas las criaturas para que se conviertan. Que Dios te bendiga.